Ven y tómate con nosotros el último café. Un cordial saludo para todos nuestros radioescuchas en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Queremos dedicar la sesión de hoy para suscitar algunas inquietudes respecto a 3 catequesis con las que el Papa ha iniciado un ciclo que seguramente ampliará a nuevos temas relacionados con el discernimiento. Una tarea muy importante, una tarea que todo cristiano debe aprender, practicar y vivir con alguna frecuencia. Saludo para ti, Hans. Cordial saludo para ti, Eduardo, y a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan semana a semana en este programa. Así como lo acaba de anunciar Eduardo, el Papa comenzó este nuevo ciclo el 31 de agosto de este año, hablando sobre el discernimiento en la audiencia general. La segunda catequesis sobre el tema la hizo el 7 de septiembre de este año y la tercera la hizo el 28 de septiembre de este año, después de regresar de Kazajistán, donde fue a cumplir un compromiso en un encuentro de las religiones. Vamos a comentar algunos de los elementos más relevantes de la catequesis en la audiencia general de esos días. Desde el Concilio Vaticano II se viene señalando que uno de los grandes problemas, de las grandes dificultades que se viven en la sociedad contemporánea por parte de los cristianos es la separación entre la fe y la vida. Muchas veces los cristianos dicen en la parroquia que creemos en Jesús, que estamos fieles al mandato del Evangelio, pero en la vida cotidiana, cuando tenemos que tomar decisiones, se nos olvida eso. Son como 2 capítulos, como 2 apartes, 2 secciones que no están conectadas siempre. Y entonces la invitación y la importancia de estas catequesis, de esta reflexión que el Papa Francisco nos invita a hacer, se relaciona precisamente con eso. Cómo tomar decisiones en las cuales están presentes los valores propios del Evangelio, donde se ponga en juego realmente la fe que profesamos, donde se ponga en juego el cumplimiento del mandato del Señor, del amor al hermano, al prójimo, de cuidado de la naturaleza, de participar en la vida social. Ahí se pone en juego, y ese es el tema fundamentalmente del discernimiento. Un camino, un medio para lograr esa unión entre la fe y la vida. Eso que estás comentando está destacado en la Constitución Pastoral del Vaticano II, Gaudium et Spes, y lo llama específicamente el divorcio entre la fe y la vida, como si fueran 2 realidades separadas o paralelas. En la realidad, si somos coherentes, es una sola realidad, porque es el mismo cristiano el que está en misa el domingo, pero de lunes a sábado desarrolla sus actividades normales de trabajo, de familia, de toma de decisiones, de vecindad, de ciudadano. Vacaciones de ser cristiano no existen, mucha gente las da. Y por eso las incoherencias que notamos en muchas personas, que no es la vivencia exacta de la fe en la vida diaria, en las acciones y en las decisiones que se toman. Como decías, Eduardo, el discernimiento nos permite analizar y ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Y el gran ejemplo de coherencia lo tenemos en el Señor Jesús, que lo que pensaba, lo que vivía, lo que sentía, lo que decía, eran la misma realidad. Y en ese ejemplo, pues, el cristiano pues debe seguir ese ejemplo. Todos, no es fácil ser coherentes para poder ser consecuentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que vivimos y lo que hacemos. Para eso, la herramienta esencial es el discernimiento. Por eso el Papa Francisco en esa primera catequesis dice exactamente
El discernimiento es un acto importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir las decisiones. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todas estas decisiones se realiza un proyecto de vida y también se concreta nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante este punto, por eso él va a dedicarle estas catequesis a este tema, para ayudarnos a todos, y es la invitación a los que nos escuchan y a nosotros que estamos aquí detrás de este micrófono, a poner en práctica ese elemento fundamental para la vida cristiana, el discernimiento. Y si ustedes quieren seguir de primera mano esas catequesis, lo pueden hacer a través de Internet. Las audiencias generales suelen ser los miércoles. Y en el Internet se encuentran los textos y los videos de las intervenciones del Papa. La catequesis un poquito más extensa la pronuncia en italiano y al final de la misma hace un resumen en español. Pero en la página del Vaticano, si la buscan en Internet, está todo el texto extenso en español, que es de lo que vamos a comentar ahora. Las pueden seguir de primera mano y complementar con los comentarios que hacemos en este programa. También sigue diciendo el Papa, en el Evangelio Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida ordinaria. Por ejemplo, describe al pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos, o al mercader que sabe identificar entre muchas perlas la de mayor valor, o el que arando un campo encuentra algo que resulta ser un tesoro. Y se acuerdan, en el Evangelio de Mateo, vende el campo para quedarse con el tesoro. En este tema, en este proceso, este procedimiento del discernimiento, destaca el Papa precisamente que esta requiere 3 condiciones muy importantes para poder funcionar, para que efectivamente se haga práctica esta experiencia en nuestra vida. 3 elementos que son fundamentales: la inteligencia, la habilidad y la voluntad. Saber, poder y querer. Por eso entonces la importancia de la catequesis, para aprender cómo es que se hace. Es el saber que nos va a ayudar entonces a poder ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. La segunda es el poder, de tener la disposición, de la habilidad, el procedimiento, de sabiendo claramente cuáles son los argumentos que nos motivan a poner en práctica el discernimiento en la vida cotidiana. Y el otro elemento es importantísimo, tiene que ver con el querer. Y es ahí donde también juega un papel muy importante estas catequesis del Papa. Como decías tú, Hans, hace la síntesis en español, en un videíto corto, hace una síntesis de cada catequesis en español. Hace lo mismo con otros idiomas, pero para el caso nuestro, en español, porque quiere motivarnos, quiere invitarnos. En otros de los documentos ha estado llamando la atención sobre el discernimiento, porque él está convencido precisamente que en la medida en que los cristianos pongamos en práctica el discernimiento, seguramente podremos tener un papel mucho más efectivo en la transformación de la sociedad, pero sobre todo un papel mucho más efectivo en nuestra vida cotidiana, en lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde desarrollar en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia. El discernir es una parte clave de nuestra vida. Y continúa diciendo el Papa en otro párrafo más adelante: situaciones inesperadas e imprevistas en las que es imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar. Cada uno debe tomar sus decisiones. No hay nadie que las tome por nosotros. En un momento determinado, los adultos libres pueden pedir consejo, pensar, pero la decisión es propia. No se puede decir, he perdido esto porque no lo he decidido, porque lo ha decidido mi marido, mi mujer, mi hermano. No, tienes que decidir tú. Todo el mundo tiene que decidir. Y por eso es importante saber discernir. Para decidir bien hay que saber discernir. Algún autor de administración y algunos también de estos libros de emprendimiento, de crecimiento personal, menciona que desde un punto de vista
que tiene que ver con la toma de decisiones, hay como dos grupos en la comunidad, en la sociedad generalmente: los que toman las decisiones y mandan, y los que obedecen. Entonces algunos prefieren obedecer para no equivocarse, para no tener que rendir cuentas, para que si se presenta algo que no funciona, pues yo no fui, yo lo único que hice fue hacer lo que me dijeron. Pero no, eso no permite que crezcamos como personas. La invitación precisamente es que pongamos las dos en funcionamiento. Por un lado, tomar la decisión, y por otro lado, ponerla en práctica. Funcionar de acuerdo a lo que hemos decidido. Corremos el riesgo de equivocarnos siempre, siempre. Por eso, si hacemos un buen discernimiento, los riesgos que puedan traer consigo la decisión que tomamos, pues son menores, porque fue una decisión que se tomó como fruto de un proceso de reflexión, de búsqueda, de tratar de entender realmente qué es lo que conviene, qué es lo que es pertinente, qué es lo que desde el punto de vista del Evangelio corresponde desarrollar, actuar en una situación concreta. Y también en el documento el Papa destaca la satisfacción de hacer una buena decisión. Nos dice: tomar una bella decisión, una decisión correcta, siempre te lleva a esa alegría final. Quizás en el camino tengas que sufrir un poco de incertidumbre, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te beneficia con la alegría. Nos dice el Papa: en el juicio final Dios obrará el discernimiento, el gran discernimiento hacia nosotros. Las imágenes del agricultor, el pescador y el mercader son ejemplos de lo que ocurre en el reino de los cielos, un reino que se manifiesta en las acciones ordinarias de la vida que nos exigen tomar posición. Por eso es tan importante saber discernir. Las grandes elecciones pueden surgir de circunstancias que a primera vista parecen secundarias, pero que resultan ser decisivas. Por ejemplo, pensemos en el primer encuentro de Andrés y Juan con Jesús, un encuentro que nace de una simple pregunta: Rabí, ¿dónde vives? Y que contesta el Señor Jesús en el Evangelio de Juan: venid y veréis. Un intercambio muy breve, pero es el comienzo de un cambio que, paso a paso, marcará toda una vida. Años después, el evangelista seguirá recordando aquel encuentro que le cambió para siempre. También recordará la hora, eran como las 4 de la tarde. O sea que fue de un gran impacto ese encuentro con el Señor Jesús, hasta el punto de conservar los detalles como el de la hora. Es la hora en que el tiempo y lo eterno se encontraron en su vida, y en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Se encuentra el camino presente con el eterno. Tomar una decisión correcta, después de un camino de discernimiento, es hacer este encuentro, el tiempo con lo eterno. Qué interesantes expresiones del encuentro del tiempo y lo eterno, a partir de esa experiencia de Juan. Y la coincidencia, lograr la coincidencia del pensamiento, de la voluntad de Dios con nuestra decisión. Estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos nosotros. Por eso la combinación de esos 4 factores que ha mencionado el Papa Francisco: la inteligencia, la habilidad, la voluntad, dice, genera en la persona que hace el discernimiento, que practica y que toma decisiones como fruto de un proceso de discernimiento, trae consigo la alegría de poder acertar, de poder encontrar una respuesta mejor que la que se nos ocurría. Y si es el caso en que yo empiezo a tomar decisiones, a avanzar en ese proceso, voy creciendo como persona, me estoy sintiendo cada vez mejor, porque estoy asumiendo mi vida, estoy llevando adelante ese propósito de seguimiento de la persona de Jesús con empeño. Creo que eso nos alienta precisamente a poner en práctica el discernimiento en nuestras vidas. Y más adelante el Papa va añadiendo otros elementos. Por lo tanto, el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad son algunos elementos indispensables del discernimiento. A lo largo de estas catequesis veremos otras
igualmente importantes. O sea que está anunciando otros elementos que intervienen como herramientas para el discernimiento. Sigue diciendo el Papa, el discernimiento, como he dicho, implica un esfuerzo. Según la Biblia, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. No, tenemos que decidirlo todo, el tiempo. O sea, es un ejercicio permanente de ir decidiendo según las realidades que se presentan. Dios nos invita a evaluar y elegir. Nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es arduo. Requiere esfuerzo, requiere oración, lo veremos más adelante. Requiere precisamente una disposición, por eso la combinación que ha dado es estupenda. Es la inteligencia que entiende que es algo que debemos hacer, la habilidad para poderlo hacer y el comprometerse, la voluntad que se une y dice, tomemos la decisión. Por eso nos va a decir que ese diálogo es un diálogo que es muy importante entre Dios y el hombre. Y cuando tomamos una decisión, sobre todo decisiones que apuntan a elementos claves de nuestra vida, es encontrar la voluntad del Señor y buscar que nosotros ajustemos nuestro comportamiento, nuestra decisión a esa voluntad. Dice también algo que me llama mucho la atención. El discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón, que debemos hacer antes de tomar una decisión. Lo repito, el discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón, que debemos hacer antes de tomar una decisión. De la mente por el conocer y el corazón, porque es el que nos impulsa, el que nos anima a ir adelante. Esa es la invitación para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y también nos hace aterrizar en la realidad, y lo dice de la siguiente manera. A menudo hemos tenido esta experiencia, elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era, o saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. El hombre, a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no querer elegir correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre una instrucción precisa. Si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia para ti, para los demás y para el mundo. Es una referencia al capítulo 2 del Génesis. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte. Una enseñanza fundamental, no es casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre. El diálogo es: el Señor da la misión, tú debes hacer esto, y el hombre a cada paso que da debe discernir la decisión a tomar. Y añade también que el discernimiento es agotador de alguna manera, pero indispensable para vivir. Por eso a veces nos da la pereza de poderlo practicar, pero si queremos vivir de una manera que corresponda con el propósito, con la vocación a la que somos llamados, pues tenemos que ponerlo en práctica. Dice el Papa precisamente que ese proceso, ese camino del discernimiento requiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Tarea importantísima. Tarea que desde la antigüedad se repite y nos repiten permanentemente. Conócete a ti mismo. Entonces se requiere que yo me conozca, que yo sepa que tengo posibilidades, tengo valores que el Señor me ha regalado, pero también limitaciones. Que sepa lo que es bueno para mí, aquí y ahora. Que tenga una intuición, que yo me haya preguntado realmente qué quiero hacer con mi vida, dónde quiero estar, cuáles son mis sueños, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis cualidades, cuáles son las fortalezas que tengo. Todos tenemos de unas y de otras, fortalezas y debilidades, sueños y pesadillas a lo mejor. Entonces es importante que lo tengamos presente. Esa es parte fundamental para poder desarrollar un buen proceso de discernimiento. Además de conocerse a uno a sí mismo de la mejor forma, también tiene uno que establecer una relación filial con Dios, o sea, percibirnos como hijos de Dios.
y tener la conciencia que Dios, que es nuestro Padre, no nos deja solos. Siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos, pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido, por eso no impone la voluntad. Y Dios también quiere que seamos hijos y no esclavos, hijos libres, y el amor solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir. Notemos, queridos oyentes, la importancia que el Papa le está atribuyendo al discernimiento. Y no solo que se le atribuya a él, sino que es una realidad. En la Iglesia, quienes son expertos en el discernimiento, a través de muchos siglos, son los jesuitas precisamente, y el Papa es jesuita, porque esa modalidad la propuso San Ignacio de Loyola. Los jesuitas han cultivado, han desarrollado, han generado metodologías, técnicas para el discernimiento, y podemos decir que ellos son los expertos en ese tema. Por eso el Papa nos da aquí algunas puntaditas, y el gran protagonista del discernimiento es el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Por eso hay que invocarlo cada día, especialmente cuando nos vemos abocados a la toma de decisiones. Tenemos que sintonizar con el Espíritu Santo de manera concreta. Cada vez que tengamos que tomar decisiones, podemos pedir la luz, la sabiduría del Espíritu Santo para acertar. En la segunda audiencia del 7 de septiembre, el Papa retoma precisamente la persona, la imagen de Ignacio de Loyola. Y nos recuerda ahí que uno de los ejemplos más instructivos es precisamente San Ignacio de Loyola, con un episodio decisivo de su vida. Ignacio se encuentra en casa convaleciente, después de haber sido herido en batalla en una pierna. Para liberarse del aburrimiento pide leer algo. A él le encantaban los libros de caballería, pero lamentablemente en casa había solamente vidas de santos. Pide leer algo y un poco de regañadientes, porque son vidas de santos que a veces aparecen como aburridas frente a las historias dramáticas que se contaban en la caballería. Cuenta el Papa que se adaptó y durante la lectura comenzó a descubrir otro mundo, un mundo que lo conquista y parece competir con el de los caballeros. Se queda fascinado por las figuras de San Francisco y de Santo Domingo y siente el deseo de imitarles. Pero también el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él, y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos, los caballerescos y los de los santos, que parecen ser equivalentes. Pues sí, de alguna manera ambos buscan cumplir una misión, ya sea los caballeros rescatando princesas o los santos alcanzando la gracia del encuentro personal con Dios. Añade el Papa que empieza a notar Ignacio de Loyola esas diferencias que en su autobiografía en tercera persona escribía así: cuando pensaba en aquello del mundo y en las cosas caballerescas, se entiende, se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco, descontento, y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que vía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después, dejando, quedaba contento y alegre. Le dejaban un rastro de alegría. Aquí, como es la autobiografía, es un castellano antiguo, por eso suena curioso el uso de las palabras, y para nuestro castellano actual pareciera que faltarían preposiciones o algo. Pero lo que quiere destacar Papa en la historia de San Ignacio es pues que fue providencial de Dios que en su convalecencia en casa no encontrara libros de caballería, sino libros de los santos, y se apasionó por esa lectura.
Nos cuenta el Papa ahí precisamente que esa lectura de esos libros de caballería, mientras que lo leía, pues se entusiasmaba, le parecían interesantes, pero cuando terminaban, pues no quedaba como algo de alegría, sino que quedaba como un poco de vacío. En cambio, cuando empezó a leer los libros de los santos, encontró algo diferente, algo que le daba una sensación de paz, de una paz desconocida, que dura mucho tiempo. Y el tiempo llama al Papa, presenta la atención sobre ese aspecto. En el primero, la alegría que le podía causar la lectura de los libros de caballería era muy corto, se terminaba pronto, mientras que leer la vida de los santos y estos dos que mencionó, Santo Domingo, por ejemplo, lo animaba y le daba mucha más fuerza. Esa alegría duraba, sobre todo una paz desconocida que duraba mucho tiempo. Ya empezó a notar allí algún elemento San Ignacio de Loyola. Primero el tiempo. Después dice hay otro aspecto, el punto de llegada de los pensamientos. Dice al principio la situación no parece tan clara, hay un desarrollo del discernimiento. Por ejemplo, entendemos que es el bien para nosotros no de forma abstracta general, sino en el recorrido de nuestra vida. En las reglas para el discernimiento, fruto de esta experiencia fundamental, Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender tal proceso. Y dice, entre comillas, que es de los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo siguiente: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, tranquilizantes, que todo va bien, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Pero esto no va bien. Esa es una cita de los ejercicios espirituales redactados por San Ignacio posteriormente a esta experiencia de convalecencia y ya fruto de la maduración y de la oración y del mismo discernimiento experimentado por él, y por eso puede escribir esas reglas del discernimiento que quedaron plasmadas en su texto Ejercicios Espirituales. Hay un punto muy importante en esto que está mencionando el Papa Francisco, y por eso lo pone como una condición, y es la historia. Todos nosotros tenemos una historia, y esa historia que se desarrolla en el espacio, en unas circunstancias concretas, con unas personas y en unos escenarios determinados, es importante tenerlos presentes. No se trata, como dice el Papa ahí, de ir a que le lean las cartas, que le echen el tarot o lean la bola mágica o en tantas prácticas supuestamente adivinatorias del futuro, sino que se trata de ver básicamente partiendo de lo que somos. Mire esa expresión tan particular que decía San Ignacio, esa de los que van pasando de pecado mortal en pecado mortal. Esa es una expresión muy fuerte, pero muy real. Entonces, ese aspecto de la pregunta, de la historia, de reconocer quiénes somos, no podemos olvidarnos de dónde venimos, cuáles son las circunstancias que hemos vivido, el contexto, la familia, tantas cosas que forman parte de nuestra historia personal, de la de cada uno, y que precisamente esa historia nos hace diferentes, nos hace únicos, porque en la medida en que tomamos decisiones mediante ese discernimiento, vamos apropiándonos de esas circunstancias y vamos de alguna manera dominándolas, gestionándolas y no dejando que nos lleven ellas por el camino que podría aparecer. Aquí entonces hay un punto que es muy importante y al cual nos llama el Papa Francisco a tenerlo presente. Y entonces hay que tener en cuenta que el discernimiento se hace en la propia historia de cada quien, tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros e integrarlo a nuestro proyecto de vida para responder así a la voluntad de Dios. Entonces, dice el Papa también,
Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino y es a ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos buscando. Si en la vida se hace un poco de camino ahí, pero ¿por qué camino en esta dirección? ¿Qué estoy buscando? Y ahí se hace el discernimiento. Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida, no. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, que le muestra una inversión curiosa. Las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado y en otras menos brillantes siente una paz que dura en el tiempo. También nosotros tenemos esta experiencia. Muchas veces empezamos a pensar una cosa y nos quedamos ahí y luego quedamos decepcionados. Sin embargo, hacemos una obra de caridad, hacemos algo bueno y sentimos algo de felicidad. Te viene un buen pensamiento y te viene la felicidad, algo de alegría. Es una experiencia nuestra. Esto que está compartiéndonos el Papa Francisco, esa experiencia de San Ignacio, pues creo que también la hemos experimentado alguna vez todos nosotros. A veces estamos agobiados, trabajando, luchando, esforzándonos. Bueno, sí, como que lo hicimos, lo terminamos, pero como que no quedamos tan a gusto como hubiéramos querido. Pero de golpe tenemos la oportunidad de escuchar a una persona que estaba necesitando hablar y le dedicamos un tiempo, y después de escucharlo, después de compartir con ese hermano su inquietud, sus preocupaciones, entonces, y poder apoyarlo, por lo menos escucharle, como que nos sentimos que hemos hecho algo bueno, como que hemos cumplido con una tarea que era importante para él y que a mí me dejó algún elemento interesante. Entonces lo que nos llamaba la atención del trabajo que a veces nos agota, como que es menos importante o nos da menos alegría que la otra situación. Por eso aquí está un punto que nos va a llevar a la dimensión del servicio al hermano. Cuando prestamos servicio, sobre todo a los más necesitados, cuando ayudamos al que tiene hambre, al que tiene sed, al que no tiene educación, al que no tiene una vivienda, al que no tiene un vestido. Cuando ayudamos a estas personas, lo hacemos de corazón, sabemos que experimentamos una alegría mayor que a veces la que podemos experimentar con un objeto, un aparato que compramos, que tal vez al comienzo nos entusiasma, pero que después de un tiempo ya como que pierde el atractivo, su influencia sobre nosotros. En cambio lo otro, ese gesto, esa acción, ese escuchar, ese compartir el tiempo, ese dar un abrazo, un estirar la mano y ayudarle al otro para que pueda salir adelante, nos da una mayor satisfacción, una mayor alegría, y se repite eso que estaba diciendo desde el comienzo el Papa Francisco. A veces hay cosas que en el tiempo son muy cortas, la alegría que nos traen, mientras hay otras que generan una mayor y más durable alegría. Nos dice el Papa que, mirando el ejemplo de San Ignacio, también nosotros debemos aprender a escuchar a nuestro propio corazón para conocer qué sucede, qué decisión tomar, opinar sobre una situación. Es necesario escuchar el propio corazón. Nosotros escuchamos la televisión, la radio, el celular, somos maestros de la escucha, pero te pregunto, ¿tú sabes escuchar tu corazón? Esa es la pregunta que nos hace el Papa. ¿Tú te detienes para decir, pero mi corazón cómo está? ¿Estás satisfecho? ¿Está triste? ¿Busca algo? Para tomar decisiones buenas es necesario escuchar al propio corazón. Aquí se puede conectar con la tercera catequesis que el Papa realizó el 28 de septiembre, que la dedica precisamente al tema de la oración, porque escuchar nuestro propio corazón y tener ese diálogo con Dios son elementos muy importantes para poder avanzar en este proceso de discernimiento. En esta catequesis, después, como tú notabas de su viaje, donde tuvo una experiencia también muy importante y que en el programa anterior comentábamos sobre el papel de las religiones en las situaciones que están viviendo actualmente, los grandes problemas, los grandes desafíos que enfrenta la humanidad, va a decir precisamente el Papa algo que creo que es clave para esto que estamos comentando. La oración es una ayuda indispensable
para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confianza con Dios que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. Aquí está un elemento muy importante porque tiene que ayudarnos a animar en esa decisión, ese diálogo con el Señor que anotábamos de la segunda catequesis al final, que nos hablaba de la apertura, el poner nuestro corazón en la línea en que el Señor nos invita. Entonces aquí encuentra otro refuerzo con la oración. Y nos insiste que esto del discernimiento es un tema que sucede dentro de nosotros. Sentimientos e ideas. Debemos discernir de dónde vienen, dónde me llevan, a qué decisión. Y hoy nos detenemos en el primero de los elementos constitutivos que ya Eduardo nos anunció, que es la oración. Insiste el Papa, para discernir es necesario estar en un ambiente, en un estado de oración. Noten, queridos oyentes, a todo esto llegó San Ignacio como conclusión en su convalecencia y posteriormente. O sea que este es un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, de oración, de discernimiento de San Ignacio, de experimentar, de decirle a otras personas que se animen a hacer ese ejercicio. No es algo espontáneo, sino que es algo probado, orado, algo discernido, que se propone fruto de mucho tiempo, de tener los oídos abiertos y el corazón abierto a lo que Dios quiere de cada uno. Y es fruto también, por eso la insistencia que escuchábamos hace unos minutos, en la lectura de la vida de los santos. Porque los santos en un momento determinado todos han tenido que hacer también alguna decisión, tomar una decisión en situaciones complejas, difíciles. Pensemos por ahora, por decir alguno cercano a nosotros o relativamente cercano. Si hablamos de San Pedro Claver, por ejemplo, sabemos que él tuvo un contexto muy duro, muy difícil que enfrentar cuando estuvo en Cartagena, viendo los barcos que llegaban con los esclavos en condiciones lamentables, muchas veces maltratados, muchos enfermos, muertos algunos. Hay una situación fuerte, dramática, que podría haberse él encerrado tal vez a rezar y a orar por ellos, pero no, él se comprometió y fue y trabajó con ellos, se acercó, luchó por sus derechos, buscó la manera de ayudarlos, de socorrerlos como el buen samaritano, de prestarles alguna ayuda. Y entonces ese discernimiento es el que lo lleva a tomar esas acciones, el saber decir, bueno, ¿qué hago? Si yo opto por ellos, seguramente el gobernador y los demás se pueden venir en mi contra, pero optó, decidió hacerlo, fruto de un discernimiento, fruto de tomar una decisión en la que él, su voluntad, la quiere a poner en la línea de la voluntad de Dios en esas circunstancias. Y también nos advierte el Papa que el discernimiento no pretende una certeza absoluta, no es químicamente un método puro, no pretende una certeza absoluta porque se refiere a la vida y la vida no siempre es lógica, dice el Papa. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Querríamos saber con precisión qué hay que hacer, pero incluso cuando sucede no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo que dice: no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, refiriéndose a la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 19. No somos solo razón, no somos máquinas, no basta con recibir instrucciones para cumplirlas, al igual que las ayudas. Los obstáculos para decidirse por el Señor son sobre todo afectivos, del corazón.
Por eso insiste el Papa que el discernimiento no nos da certezas, pero nos ayuda muchísimo, porque es que la vida es imprevisible, no es cuadriculada, hay muchas cosas, y también nos advierte que los obstáculos para el discernimiento y para la vida misma y para la toma de decisiones, la mayoría son afectivos, son del corazón, o sea que eso no son matemáticamente precisos. Sí, a veces se piensa que, y es lo que buscan a veces las personas que acuden, como anotábamos hace unos minutos, a donde el profesor fulano, donde la bruja no sé cuál, donde no sé quién, que lee las cartas, esperando que él acierte y le diga con toda claridad lo que va a pasar, lo que no es cierto. Las circunstancias son precisamente humanas, lo humano no es fijo. Por eso en administración, me acuerdo y rápidamente digo, la administración cuando empezó como ciencia, no como arte, porque arte tiene muchísimos años, trató de regular hasta el centímetro el comportamiento de los trabajadores. Quiso, por ejemplo, medir los tiempos y las acciones, cuánto tiempo gastaba una persona haciendo tal tarea. Eso llevó a buscar, por ejemplo, que surgió algo relativamente positivo como fueron las líneas de producción, de las cuales se burlaba Charlie Chaplin en alguna de sus películas. Tiempos modernos. El ser humano no funciona así, no funciona así. Por más que haya algoritmos, como se dice hoy, para hacer muchas cosas, siempre surge lo inesperado. Tomar decisiones siempre supone un riesgo. No hay nunca una decisión 100% acertada. Y es lo que algunos pretenden, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, lo que pretenden con la acumulación del Big Data y demás, poder llegar a tener decisiones 100% acertadas. Y seguramente van a encontrar que no siempre se logra, hay siempre un margen, así sea pequeñito, de incertidumbre, de lo que no se puede calcular exactamente, de lo inesperado. En el párrafo siguiente a esta explicación de la que estamos hablando, el Papa dice lo siguiente: es significativo que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo. En el capítulo primero del versículos 21-28. En la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. El endemoniado de ese pasaje del Evangelio sabe que Jesús es Dios, pero esto no le lleva a creer en Él. De hecho dice: ¿has venido a destruirnos? Entonces noten ustedes cómo no hay nada absoluto, nada fijo, nada preciso. Y por eso se necesita el discernimiento, para entender y para tomar decisiones. Y vale la pena destacar lo que tú comentas, anotando lo que el Papa escribe, la falsa imagen que muchas veces todavía se tiene, de que vinimos a este mundo fue a sufrir, que Dios no nos ama, que por eso nos castiga y que por eso nos pasan tantas cosas y porque a la gente buena le pasa cosas malas. Hay toda una serie de reflexiones a veces que uno encuentra que están situadas en esta posición. Dios quiere para nosotros lo mejor. Él nos brinda precisamente su vida y nos invita a que nosotros también entreguemos nuestra vida al servicio de los hermanos, porque es allí donde encontramos la felicidad, donde encontramos el sentido de nuestra vida. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, como mirándonos el ombligo, pues eso no funciona. Puede que genere alguna tranquilidad, pero de corto plazo, no a largo plazo, que es lo que hemos tratado de buscar y que es la que el Señor nos invita a que seamos felices eternamente. Por eso es la propuesta que nos señala el Señor Jesús. Y sigue diciendo Papa Francisco: muchos también cristianos piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra felicidad. Es más, algunos temen que tomarse en serio su propuesta, lo que Jesús nos propone, signifique arruinarse la vida, mortificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones más fuertes. Cuando no se tiene una imagen equilibrada de Dios, una experiencia de Jesús como Dios quiere, ahí sí valga
la expresión coloquial, llegan esas dudas, esos pensamientos que invitan a la gente a la incoherencia. Por un lado se piensa que Jesús es Dios, pero por otro lado no se acepta que quiere nuestra felicidad. Ahí hay una contradicción interna. Si Dios es amor, quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que tener esa convicción que es lo que Dios quiere para nosotros, es lo mejor para nosotros. Y tal vez el Papa recuerda ese texto de Mateo 19:17 del joven rico, de aquel joven al cual el Señor le dice que ya que él ha cumplido con todos los mandamientos, que ha hecho cosas maravillosas, deje sus bienes y se venga con él. Este hombre se va. Dice precisamente el Papa que ese joven, lamentablemente, se ha encontrado con algunos obstáculos que no le han consentido cumplir con el deseo que tenía en el corazón de seguir más de cerca al Maestro bueno. Era un joven interesado, emprendedor, había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos. Para él, las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no le obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de Jesús triste. La tristeza, el miedo son signos de lejanía con Dios. Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades. Jesús nunca obliga a seguirle, nunca. Jesús te hace saber su voluntad con tanto corazón, te hace saber las cosas, pero te deja libre. Y esto es lo más bonito de la oración con Jesús, la libertad que Él nos deja. En cambio, cuando nos alejamos del Señor, permanecemos con algo triste, algo malo en el corazón. Esto es una realidad que uno la palpa muchas veces en la vida de uno y la vida de algunas otras personas que se alejan de la presencia de Dios, de la cercanía, de la oración de Dios, y su vida se va poniendo dura, difícil, y no se encuentra una luz. En la medida que nos acercamos a Él, nos reconfortamos y como que encontramos un camino para salir adelante. Entonces aquí destaca Papa Francisco esos dos elementos que había descubierto San Ignacio de Loyola, que la cercanía de Dios produce alegría y que el alejamiento de Dios produce tristeza. Tal vez en términos de San Ignacio mismo usa consolación y desolación. Cuando uno está cerca de Dios, encuentra la consolación. Cuando se aleja de Dios, entra uno en la desolación. Entonces noten ustedes qué tanta sabiduría hay en esto, que fue discernido, orado, y que llegó San Ignacio a la conclusión después de mucho tiempo de experimentarlo él mismo y de enseñárselo a sus primeros discípulos, que son objeto de la fundación de la Compañía de Jesús, que fue posterior pues a todo este episodio de la convalecencia en su casa, que fue, digamos, como la conversión, pudiéramos llamar, de San Ignacio, porque era un caballero dedicado a la guerra y a otras menesteres, y sin embargo pues en este tiempo de la convalecencia Dios se le presenta, le habla, lo hace entrar en razón. Tampoco era coincidencia que en su casa no hubiera libros de caballería, sino de santos. Eso es voluntad de Dios. Y empieza el camino de la conversión, después sigue perseverando en eso, sigue pensándolo, sigue orándolo, sigue discerniendo y empieza a redactar sus ejercicios espirituales, donde consigna todas estas experiencias que no son teoría, porque él mismo las experimentó en su propia vida. La oración, muy importante para el discernimiento, y por eso nos dice el Papa Francisco, estar en oración no significa decir palabras, no. Estar en oración significa abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús, dejar que Jesús entre en nuestro corazón y nos haga sentir su presencia. Y ahí podremos discernir cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros, con nuestros pensamientos muchas veces lejos de eso que quiere Jesús. El Papa nos ha propuesto
a que practiquemos el discernimiento, y con esta última catequesis nos invita a una oración cercana, familiar, no de tanto repetir cosas, fórmulas, novenas, no porque no valgan la pena, sino porque no son suficientemente cercanas a esa amistad con Dios, que es clave para un excelente discernimiento. El tiempo se nos agota. Recuerden ustedes que este es un programa de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales, producido por el Centro Rafael García Herreros de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias.